Estás viendo el programa especial del Contrapunto del Día, en vivo y en directo, por el Día Internacional de los Trabajadores, 1 de mayo. Franco, me planteabas recién, mientras veíamos el informe de Neuquén y de Córdoba, que querías agregar algo sobre lo que había planteado Moyano de los parias laborales, referencia a los contratados. Sí, la verdad que ese acto importantísimo, el problema del principio está en que, sinceramente, muchos trabajadores no sabían el porqué. Los trabajadores en general no sabían, por ejemplo, cuál era la convocatoria. Pero sin embargo se vio en las calles un potencial enorme de los sindicatos en cuanto al poder de movilización. Tan es así que sin siquiera, a pesar de que no se llamó a ningún paro para la convocatoria, los medios de transporte igualmente tuvieron que funcionar con los horarios de domingos o feriados, viéndose que ya en un acto así poco preparado, igualmente se ve esa potencialidad que tiene la clase obrera cuando hace grandes hechos como esto. Pero dentro de lo que quería rescatar, como lo venían hablando ellos también, acerca del discurso de Hugo Moyano, justamente el que tomó como lo más importante de los trabajadores, que según él son las paritarias y los convenios colectivos, pero que fuera de estos quedan, como decía, quedan los otros trabajadores, que son los parias. El problema está en que esos parias, como los nombró él, son el 50% de la clase trabajadora, casi la mitad. Son los que están en negro, los contratados, los que no tienen delegados, los que no tienen derechos sindicales, y son ellos justamente los que componen una parte importante de la clase trabajadora, que si no podemos recuperarla, organizarla y fortalecerla, ni los sindicatos ni mucho menos la clase trabajadora va a poder ir por lo suyo. Entonces nos parece que ese 50% que son los más flexibilizados a nivel laboral, desde que se aprobó la flexibilidad laboral en los 90, ley que Hugo Moyano dijo repudiar, pero que al día de hoy, todos sabemos, siguen, como contaba recién el gringo, siguen actuando, siguen existiendo trabajadores contratados que están 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 1 año contratados, o como en la Mercedes-Benz, que después de 3 años de crecimiento hubo muchos contratados que hoy fueron despedidos de vuelta después de que los contrataron durante 2 años casi. Entonces a esos trabajadores nos parece que la clase obrera, inclusive los que hoy estuvieron en el acto del 1 de mayo, que se reflejaron como las luchas que está sucediendo en el país, tienen que dirigirse a esos trabajadores también para fortalecer los sindicatos. ¿Y qué significa fortalecer los sindicatos? Fortalecer a Moyano no, significa fortalecer las organizaciones de los trabajadores para su propia lucha, es decir, que hay que ir por esos trabajadores contratados, que hay que fortalecerlos desde las bases, ir a elegir delegados en aquellos lugares que son un montón, son muchísimos lugares donde ni siquiera hay delegados. En el caso donde yo trabajo, yo soy delegado hace 4 años ahí, pero hacía 10 que no había, fueron los 10 años de flexibilización laboral, entonces va a ser más difícil todavía la recuperación de los sindicatos, el fortalecimiento, sin que se haga esta tarea tan importante como es la unificación. Por eso nuestra tarea es ir a recuperar los sindicatos, pero ¿para qué? Para unificar las filas obreras, para ir a buscar al contratado, al que está en negro, y que de conjunto impongamos un nuevo reclamo, y ahora sí salgamos a luchar con un paro, no para una medida de fuerza para votar a Cristina o para votar a cualquier proyecto patronal, que todos están de acuerdo entre ellos en que mientras hay crisis le dan plata a los empresarios para subsistir y a los trabajadores le dan despidos y le dan suspensiones. Nosotros decimos todo lo contrario, que potenciar los sindicatos significa ir a romper con eso que insertaron los gremios, las patronales en los últimos años, que es la división. Por ejemplo, nos parece el caso de los trabajadores del subte el más emblemático desde ese punto de vista. Claro, porque ayer justamente terminaron de elegir un nuevo cuerpo delegado. Claro, coronando una larga trayectoria de lucha de casi 10 años, que empezaron también, como lo hizo Zanón, como lo hicimos nosotros, recuperando su comisión interna en principio, sacándola como lo hicieron los compañeros de Gestán también, que antes habrían tenido delegados que eran parte del alineamiento al ESMATA general, pero que hoy pueden tener nuevos representantes que representan a la base y no a las patronales y a las comisiones directivas de los sindicatos. Pareciera que el discurso de Moyano no solamente va a contrapelo de lo que está pasando en el movimiento obrero con estos ejemplos de lucha o ejemplos de recuperaciones de comisiones internas o el paso enorme que dieron los compañeros del subte
Pues yo me acuerdo cuando fue la decisión tomaron los compañeros del subte la decisión de crear un nuevo sindicato. Moyano fue uno de los que salió a decir que para qué querían un nuevo sindicato si ya tenían el sindicato de la UTA. Y los trabajadores del subte, la experiencia que vienen haciendo, como contaba el gringo recién, de que los dirigentes sindicales eran los que nos tienen acostumbrados a no luchar. Es decir, que Moyano hablan de los contratados, pero lejos de unirlo o pelear por los contratados, hoy en el discurso dijo que una de las primeras medidas del gobierno de Kirchner, sin nombrarlo, fue la derogación de la ley Banelco, que él fue uno de los que la denunció, pero no dice una palabra, que como lo que señalabas vos, que el 40% de los trabajadores sigue siendo trabajadores en negro precarizados. Y el ejemplo de subte yo creo que es un ejemplo enorme, una gran enseñanza para el conjunto de la clase trabajadora, en el sentido de que no solamente decidieron crear un nuevo sindicato, sino que crearon, en el día de ayer acaban de elegir con un voto casi masivo, unánime de los trabajadores del subterráneo, eligiendo sus nuevos delegados. Cuando estaba la UTA había 24 delegados. Hoy creo que ayer se terminaron de elegir 87 delegados. Pero de todas las empresas. De todas las empresas, es decir, de todos los trabajadores, de los efectivos de la empresa Metrovía y de los compañeros precarizados de las distintas empresas terciarizadas que trabajan dentro del subterráneo, ¿no? Para mí está bien eso, que me parece muy bueno el ejemplo que pone vos. Y nosotros podemos aportar de la lucha de Córdoba, que como decís vos, cuando la dirección burocrática del ESMATA decía que no se podía luchar, digamos que nosotros fuimos un ejemplo para el resto de la clase trabajadora, demostrando que sí se puede luchar, y que yendo contra la ESMATA, contra la patronal y contra el gobierno, nosotros pudimos mantener hoy, pasado ya 5 meses, esta lucha, y que en Córdoba es conocida y es respetada por gran parte de los trabajadores, y que ningún trabajador la ve mal. Y fue unos pasos importantes que vimos nosotros fue en la unidad entre efectivo y contratado, que digamos que en Iveco se logró hacer efectiva en un momento con el 7 de abril le bloqueamos los portones. Los trabajadores efectivos. Los contratados junto con los trabajadores efectivos hicimos una marcha al ESMATA, y la burocracia de Omar Dragún tuvo que salir huyendo como rata del sindicato, y en un cartelito puso cerrado por desinfección. Sí. Imagínate. Sí, eso lo firmó Canal 3. Claro, salió en todos los medios. Sí, salió en todos lados. Y eso es algo que en Córdoba y en muchos lugares del país se pudo ver cómo actúan ellos, y nosotros podemos servir en ejemplo en ese sentido. A mí me parece que hoy justamente en el acto donde se reflejaron varias luchas, e inclusive compañeros que ocupan fábricas para mantener sus fuentes de trabajo, fue muy valioso ese acto, muy importante, pero lo más importante para mí que hay que rescatar es que la reflexión principal que hay que sacar de ese acto es que no se puede, va a ser imposible que esas demandas o esos reclamos que se expresaron en ese acto tan importante como el reparto de las horas de trabajo, o que la crisis la paguen los capitalistas, que es lo que tanto decimos siempre, no va a poder ser realidad si no nos dirigimos a ese conjunto de trabajadores, a las organizaciones de masas, a los sindicatos, para ir en su seno, ir a pelear empezando por exigirles, y eso estuvo bueno en el acto también, exigirles a las centrales sindicales como la CGT y la CTA que hay que empezar por un paro nacional. O sea, es esencial para poder poner a la ofensiva a la clase trabajadora en medio de esta crisis, ¿no? Hoy también uno de los grupos de trabajadores que estuvo en el acto en Plaza de Mayo fueron los trabajadores estatales, los trabajadores docentes, que son todos partes de la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos. Sobre eso me gustaría hablar en el próximo bloque, Ana Laura, y vamos a ir ahora sí a las entrevistas de Capital Federal, de la marcha que se hizo a Plaza de Mayo, las entrevistas y la cobertura de nuestros corresponsales. Ya volvemos.